Tengo el placer de presentaros a Manuel Jesús Parodi Álvarez, que a pesar de que ha dicho el presidente que es de Sanlúcar, y es de Puerto Real. Y su trayectoria es cierto que está muy ligada a Sanlúcar en todos los sentidos. Manuel Parodi Álvarez es doctor en Historia, es especialista en el mundo antiguo, es miembro del grupo de investigación de la Universidad de Cádiz PAI 440 del Círculo del Estrecho. Estudió arqueología y tiene un doctorado de mención internacional europea por la Universidad de Cádiz, y es desde hace años un gran arqueólogo. De hecho, es una de esas personas inquietas que, bueno, comparto con él muchas cosas, entre ellas nuestro amor, por ejemplo, por el Círculo del Estrecho. Yo lo conocí en Marruecos. Yo tenía un proyecto internacional que era el Inbatuta, que el Inbatuta es nuestro Marco Polo, ¿no? Pero en el mundo musulmán. Y ese proyecto estaba encaminado fundamentalmente con la Universidad de Malez Salih a desarrollar el sector turístico del norte de Marruecos, y allí recorriendo Tetuán, Tánger, Arsilat, pues conocí al señor Parodi, que él estaba allí haciendo el plan estratégico de Tamuda. Tamuda es un yacimiento, salvando la distancia, un yacimiento de época romana, y es un yacimiento que tiene muchas características y con hasta regia en cuanto a la situación actual, en cuanto el planteamiento que se está haciendo. Y bueno, Tamuda tuvo la suerte que se encontró a un Manuel Parodi que ha hecho, bueno, sí, a José, a Darío Bernal y a otros arqueólogos de la Universidad de Huelva, de la Universidad de Cádiz, de la Universidad de Malez Salih. Bueno, pero había uno que es el que nos interesa a nosotros, que tuvo la suerte que se lo encontró, y que hoy Tamuda no se ha perdido por gracias a investigadores, arqueólogos como los que, bueno, he mencionado, y también como él. Además, hoy día somos compañeros de viaje en un proyecto europeo de Ecoheritage. Es un proyecto de ecomuseos a nivel internacional. Es un proyecto, bueno, pues, que estamos analizando, estudiando todos los ecomuseos españoles, italianos, portugueses, polacos, y algunos me dejo por ahí fuera. Es una de las líneas especialistas, y de hecho mañana vendrán Óscar y Julio, que son dos de las grandes figuras internacionales del mundo del ecomuseo, ¿no? Y tendremos la suerte de tenerlo aquí, y que nos hablarán de los ecomuseos y de la puesta en valor y lo que esto puede suponer para un yacimiento como el de Asta, ¿no? Manolo no solamente trabaja en proyectos internacionales y bueno, y es arqueólogo, sino que también, pues, hace poco ha presentado su último libro, ¿no? El de Pelayo Quintero, ¿no? Que, si no recuerdo mal, ha sido la editorial Bufera, ¿no? Almuzara, quien se lo ha publicado, y hoy está aquí para hablarnos de la puesta en valor de Tamuda, que está en Tetuán, como ya he explicado, en Marruecos, y que nos va a decir más o menos qué es lo que pasó allí y cómo está el yacimiento, ¿no? Pues sin más dilación doy paso a Manolo, que entre otras cosas, y si algo lo distingue, o a mí me disgusta distinguirlo, es porque es mi amigo. Cierto. Bueno, buenas tardes, no sé si se me oye bien, pero yo siempre me encuentro muy incómodo con los micrófonos, una cosa que tiende uno a acercarse mucho o a alejarse demasiado, y no encuentra uno nunca el punto adecuado, ¿sabes? Porque te quedas siempre como a medio camino. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí, a todos los que habéis hecho posible la celebración de estas jornadas sobre un espacio desde el punto de vista patrimonial, en términos absolutos, no solamente arqueológico, histórico, identitario, tan relevante como Asta Regia, tanto a las instituciones y entidades que organizan estas jornadas,
en orden disperso y con perdón de la jerarquía, la Diputación Provincial de Cádiz, el Ayuntamiento de esta ciudad, la plataforma Proasta Regia y mi Universidad de Cádiz, la universidad a la que pertenezco como investigador y como docente. Yo doy clase en este campus desde hace años, gracias, entre otras personas, a José Antonio López, y por supuesto al INDES, que específicamente nos acoge hoy, y a mí me acoge en más de un sentido, cosa que agradezco tanto a la actual dirección como a la anterior. A la hora de, como bien ha dicho José Antonio, yo soy historiador y soy arqueólogo, soy investigador, soy miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Arqueólogos, para abreviar, ilustre colegio, doctor y licenciado en Filosofía, Letras y Ciencias de las provincias de Sevilla y Huelva. Y a la hora de encarar un yacimiento arqueológico, muchas veces tenemos como primer horizonte el de la excavación arqueológica, y parecerá en sí pues muy natural, porque en un yacimiento arqueológico pues hay que plantearlo desde la perspectiva arqueológica. Hago un inciso: si me ven ustedes que miro el móvil, no es por grosería ni porque esté esperando ninguna llamada importantísima, sino por consideración a ustedes, no solamente a los siguientes ponentes, sino porque digo yo que ustedes se querrán ir a casa esta noche, querrán incluso escuchar al siguiente ponente, y en fin, el concierto que tienen preparado, etcétera. Por eso me verán que de vez en cuando hago así y miro la hora, no otra cosa. Decía que a la hora de encarar una aproximación a un yacimiento arqueológico, la primera perspectiva es la de la investigación arqueológica. Error. Tan error como pensar que para tener una armada, para tener una flota militar o comercial, hay que tener barcos. No, lo que hay que tener son astilleros. Lo dice uno de Puerto Real. Que no es que yo entienda mucho de esto, pero bueno, a ver, se me supone, ¿no? Como al que hizo la mili se le suponía el valor, ¿no? Siendo toda mi familia de astilleros, pues algo se le pega a uno. Yo, tanto algo se me pega que yo, el primer trabajo mi primera línea de investigación, que sigo con ella, fue la navegación en época romana, en época antigua, y la penúltima conferencia que di en Jerez, en el Museo Arqueológico, de la mano del Museo Arqueológico Municipal de Jerez y de los amigos del museo, precisamente versó sobre temas relacionados con la navegación en último extremo, ¿no? Yo formo parte de esta ponencia, esta intervención, en realidad la hacemos a la limón el doctor Javier Verdugo Santos y quien les habla. El doctor Javier Verdugo Santos, entre otras muchas cosas, aparte de doctor arqueólogo, conservador de patrimonio y profesor de las universidades Pablo de Olavide y de Huelva, es el coordinador general de OICOS, del Observatorio de Economía de la Cultura. OICOS es una entidad, es una asociación organizada como ONG. Es decir, ya estamos hablando, hemos pasado de hacer la pincelada de que la arqueología, la investigación arqueológica es importante, hemos dado el salto al cuerpo social, al contexto social. OICOS es el Observatorio Andaluz para la Economía de la Cultura y el Desarrollo. Es una asociación conformada como ONG desde hace ya un ventenio y tiene su sede en Sevilla, aunque su ámbito de acción no ya solamente es el andaluz, sino es el español en general, y ha desarrollado distintos proyectos de, como ustedes se configuró como ONG de desarrollo desde el año 2005, ha desarrollado distintos proyectos, tanto dentro como fuera de España, proyectos que van desde el campo de los estudios teóricos, por ejemplo, el estudio económico sobre el impacto, o el estudio del impacto económico de la Feria de Sevilla en Sevilla, lo realiza OICOS, el profesor doctor Luis Palma, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, es quien lo lidera, es quien lo dirige. El observatorio publica además los cuadernos de Economía de la Cultura, celebra, que ahora se van a retomar, los encuentros de Economía de la Cultura, siempre desde ámbito andaluz, no únicamente andaluz, y ha desarrollado distintos proyectos de cooperación cultural al desarrollo, siempre desde la perspectiva de la puesta en valor del patrimonio y de la investigación en el patrimonio, con la mirada puesta en el valor económico, que, ojo, no estamos hablando de cuantificación, sino de valor económico y social del patrimonio, ya sea en España como en otros países, caso de Panamá, caso de Ecuador, caso de Chile o caso de Marruecos. En el caso de Marruecos, la parte del león del trabajo desarrollado por OICOS
se ha centrado en el proyecto Tamuda, en el yacimiento arqueológico de Tamuda, en el desarrollo del plan estratégico de la zona patrimonial de Tamuda. Un proyecto que se ha desarrollado desde 2008 en adelante, 2007-2008 en adelante, hasta prácticamente nuestros días, y que Oikos ha servido hasta cierto punto como de pivote, ¿no? de elemento de cristalización, de sinergias, de aunar sinergias, pero que hay que decir que ha estado desarrollado, ejecutado y financiado por lo público marroquí, por lo público español y por lo público europeo. Un proyecto en el que la Diputación Provincial de Cádiz ha participado, en el que ha participado la Junta de Andalucía, estoy hablando de, vuelvo a decir, 2007, 2008, 2009, 10 en adelante, en el que ha participado la Universidad de Cádiz, la Universidad de Granada, la Universidad de Huelva y a lo largo de distintas fases de desarrollo del mismo. ¿En qué ha consistido la labor de Oikos junto con ONGs marroquíes? Fundamentalmente se ha tratado de coordinar la acción de las distintas administraciones interesadas. Pensemos que estamos hablando de un horizonte en el que han participado fondos europeos de distintas procedencias, distintos proyectos, distintas iniciativas y distintas anualidades, y en el que han participado también fondos y por supuesto el esfuerzo tanto de trabajo como el esfuerzo político de gestión, que lo digo porque muchas veces se hace de menos el esfuerzo político de gestión. Un político no es más que un ciudadano que se ha presentado en una lista y al que le han votado. Y que trabaja por lo público, y trabaja para lo público. Lo digo porque yo, en el fondo, discúlpeme usted, yo no soy político, no ejerzo ningún cargo político, pero hay que reivindicar el papel de los gestores públicos, tanto como hay que exigirles que cumplan con su deber, hay que reivindicar también el valor de su trabajo, porque un proyecto como el de Astarregia no funcionará sin el cuerpo social, sin la masa social, sin todos los que estáis aquí, o todos los que estamos aquí, todos los que estáis aquí, pero tampoco funcionará sin el trabajo de las administraciones públicas, por supuesto de los trabajadores públicos y por supuesto de los gestores públicos electos, cuyo compromiso en muchas veces, en muchos casos, se silencia por el peso de otros ruidos y, no quiero romper aquí una lanza en favor de nadie, ni espero que me la rompan a mí tampoco en la cabeza, pero como dirían en mi casa, es que todo tiene muchas puntaditas, ¿eh? Y esas puntaditas son fundamentales. Bien, Oikos y las ONG marroquíes han constituido la base social, la base vehiculadora, no la base social, la base vehiculadora del elemento social, imprescindible para hacer lo que se consiguió en Tamuda, que mencionaremos en breve. Pero eso se ha conseguido gracias a la acción de administraciones públicas de dos continentes, de dos orillas del estrecho de Gibraltar, con el Ministerio de Cultura del Reino de Marruecos al frente, con la Wilaya de Tánger Tetuán, con la Universidad del Malik Saadi de Tánger Tetuán, mencionada por mi amigo y colega José Antonio también, y por las entidades públicas de este lado del estrecho a las que he hecho mención con anterioridad. Universidades que no dejan de ser administraciones públicas, la administración provincial, la gaditana, y, por supuesto, el gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el gobierno de España, porque también han participado la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo, la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, y lo mejor es que todo esto se ha hecho en un periodo de tiempo tan largo que por ahí han pasado muchísimos gestores públicos electos de distintos tonos y colores políticos, tanto aquí como en Marruecos. Pensemos que esto empieza, por hablar de Marruecos, con un gobierno municipal del Partido Socialista de Marruecos en la comuna urbana de Tetuán, en el ayuntamiento de Tetuán, y termina, no ha terminado, pero también ha pasado por el islamismo moderado, gobernando la ciudad de Tetuán, el partido de la lamparita. Si lo buscan ustedes, pues así aparecerá. Disculpen que no sea capaz de reproducir el nombre en árabe, pero quiero decir con esto que ha atendido a un espectro poblacional muy amplio a lo largo de un tiempo bastante dilatado. No vamos a entrar en mucho detalle sobre el tema de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, las dos caras, ¿no? Ese libro que se abre en el estrecho. Pensemos que la franja de agua que comunica el sur de Europa y el norte de África, el sur de España, el sur de Andalucía con el norte de Marruecos, con la Yebala, la Gomara, la Yebala y el Rif y Andalucía,
es como un libro que se abre en torno a un eje que es esa franja de agua del estrecho de Gibraltar. Aquí tienen una imagen muy habitual de la bahía de Algeciras, contemplándose al fondo la costa africana con Ceuta, fácilmente reconocible la península ceutí y el monte Hacho, ahí en el extremo de la imagen, donde el que les habla estaba hace solo 48 horas también dando una conferencia y presentando un libro. Disculpen la digresión personal, lo digo por lo de comodín que decía Pepe hace un momento. Nunca me lo habían dicho. La presentación más curiosa que he tenido me la hizo la duquesa Medina Sidonia en San Lucas de Barrameda. No entraré en detalle, la segunda ha sido la tuya. Muchas gracias. El estrecho de Gibraltar ha sido siempre un puente de comunicación entre las dos orillas de estos dos continentes. Esto podría explicarlo muchísimo mejor que yo mi amigo, colega y maestro, el profesor José Ramos Muñoz, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cádiz, quizá uno de los más relevantes, lo del quizá es metáfora, uno de los más relevantes investigadores en el campo de la prehistoria en el círculo del estrecho y en el ámbito del estrecho de Gibraltar. Ahí tienen ustedes la localización del yacimiento arqueológico de Tamuda. Está en la diapositiva, se ve como lejos de Tetuán. Está a 4 kilómetros del centro de Tetuán. Si conocen ustedes Tetuán, el Feddán, la antigua plaza de España, el centro del engarce entre el ensanche español y la medina de Tetuán, ahí es donde se encuentra el Museo Arqueológico de Tetuán, en las instalaciones que se inauguraron en verano de 1940. En la calle Ben Hossain, justo al lado de lo que era el antiguo Bajalato, el antiguo ayuntamiento de la ciudad de Tetuán. Desde la puerta de ese museo al yacimiento arqueológico de Tamuda hay 4,5 kilómetros por el reloj. 4,5 kilómetros o clock. Esto lo hemos calculado y era la distancia que daba siempre el antiguo director del Museo Arqueológico de Tetuán, Pelayo Quintero Atauri, la biografía del cual pues sigo presentando por ahí. Disculpen ustedes la cuña publicitaria, no he traído libros, pero lo encuentran ustedes en su librería habitual. Dicho lo cual, con permiso del presidente, dicho lo cual, el yacimiento arqueológico de Tamuda estaba sujeto a la presión urbanística de la ciudad de Tetuán, porque está a 4 kilómetros del centro de Tetuán, pero los arrabales de la ciudad lo estaban ya rebasando, lo estaban ya superando. Soslayaremos también estas imágenes sobre la historia del protectorado, incidiendo únicamente en la figura, creo yo, que siempre el factor humano, como decía Graham Greene, es importante. Tienen ustedes a los 3 grandes arqueólogos del norte de Marruecos de la época del protectorado. Después de ellos han venido otros grandes arqueólogos españoles y marroquíes. No citaré ninguno porque me voy a dejar a muchos fuera y no es plan. Pero bueno, no quiero dejar de citar al doctor Mehdi Souak, director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura del Reino de Marruecos, a quien yo conocí hace ya de esto, pues 13 años, como director del Museo Arqueológico de Tetuán, que fue uno de los pivotes fundamentales en la recuperación del yacimiento arqueológico de Tamuda. Fue el elemento vertebrador y fue el hilo de conexión fuerte con el Ministerio de Cultura del Reino de Marruecos, porque allí la administración, saben ustedes, no está descentralizada y depende directamente del Ministerio. A su izquierda, a mi derecha, tienen ustedes a César Luis de Montalbán y Mazas, principios del siglo XX, arqueología todavía de aventura, arqueología, estaban excavando en la época de la guerra de Anual. O sea, esta foto posiblemente esté hecha en la época de la guerra de África, en los momentos de la batalla de Anual. En el centro, Pelayo Quintero Atauri, a quien ya he mencionado, y a la izquierda a Miquel Tarradell y Mateu. Caí en la cuenta antes de ayer en Ceuta de que este año es muy redondo porque se cumplen 50 años de la muerte de Montalbán, 75 años del fallecimiento de Quintero y 100 del nacimiento de Tarradell. Sirva también esta intervención como pequeño homenaje a estos pioneros de la arqueología que lucharon todos, no solamente, especialmente los dos primeros, Montalbán y Pelayo Quintero, dicho sea sin demérito alguno de la figura de Tarradell, lucharon por la conservación del yacimiento arqueológico de Tamuda y por su preservación para el cuerpo social, no solamente por la investigación arqueológica. Ahí tienen ustedes el Castellum de Tamuda. Cuando hablamos de Tamuda, que está pegado a Tetuán, que está en los arrabales de la ciudad de Tetuán, al otro lado del río Martil, en un paisaje del que luego veremos alguna imagen verdaderamente idílico, un entorno paisajístico, medioambiental y natural, el río Martil a los pies del yacimiento, en una meseta ligeramente elevada, con unos bosquecillos al lado, un plató, una plataforma verdaderamente estupenda
para el disfrute ciudadano y el disfrute familiar, tienen ustedes ahí la parte del León, el eje central de ese yacimiento arqueológico. Ojo, no es todo, es como una décima parte del conjunto. Lo que se ha salvado es todo el conjunto. Lo que tenía todas las papeletas de salvarse era el Castellum romano, el Castrum, el campamento romano. Lo ven ahí de libro. O sea, sus 80 metros por lado, entre 80 y 100 metros, este es de los de 80 metros por lado, con su recinto amurallado, con todo lo que es las instalaciones de un castellum romano, que como se convierte en un punto de defensa del limes fronterizo de Roma, pues lo que era una castramentación inicial, pues, acaso en madera, se convierte en un espacio permanente que además, si ven ustedes a la parte superior de la diapositiva, que es el noreste del yacimiento. Ajá, muchas gracias, Antonio. Aquí, donde se mueve acaso el cursor, y lo ven ustedes, el yacimiento desborda al Castellum. Pero no es que lo desborde a posteriori, es que lo desborda a posteriori y a priori, porque Tamuda, como sucede con Astarregia, es un yacimiento previo a la conquista romana del territorio. Es un yacimiento que hunde sus orígenes en el mundo fenicio púnico y mauritano. Se produce la conquista del territorio del norte de Marruecos del norte del actual Marruecos por parte de Roma, reinando Calígula y Claudio, década de los 40 del siglo I después de Cristo, y Roma es Roma, Erasa, la ciudad prerromana de Tamuda, es una de las capitales del reino de Mauritania, en torno a las cuales se ha articulado la defensa del territorio frente a Roma. Erasa la ciudad, y sobre ella, y además una ciudad helenística, perfectamente ortogonal, en damero, de libro. Roma le cambia el eje de orientación e impone sobre la trama antigua de la ciudad fenopúnica mauritana de Tamuda un castellum, como digo, de orientación distinta y totalmente relacionado tanto con todo lo que aquí no se ve, es decir, el río Tamuda, que corre por este entorno, y los montes del Rif, que empiezan justo las primeras estribaciones, las preestribaciones del Rif empiezan justo al lado de los montes de Beni Osmar, empiezan justo al lado de Tamuda, ¿vale? Era zona además de guerra en la época del protectorado. Aquí tienen una imagen más amplia del yacimiento. Aquí ya sí se percibe la extensión total. Esta es la ciudad helenística precedente, el tel que forma la ruina de esa ciudad, la colina de Tamuda, la ciudad helenística precedente. Ven ustedes aquí un espacio que es el que se suele llamar el ágora de la ciudad, con casas alineadas, con calles en damero, el campamento romano, que si aprecian ustedes, la orientación está ligeramente divergente con respecto a lo que era la orientación de la ciudad precedente. Y cómo se extiende todo el yacimiento, toda esta fronda es la orilla del río. Este colorcito aquí como celeste, tal, eso es el río Tamuda. El río Tamuda de Plinio, de la historia natural de Plinio, 15-18, y el río Martín, el río Martín de los mapas españoles del protectorado, hoy río Martil en Marruecos. Luego está la ciudad de Río Martín, que está en la desembocadura del río, ¿vale? Todo esto se ha convertido en un parque medioambiental y arqueológico gracias al desarrollo del proyecto Tamuda. El proyecto Tamuda, bueno, aquí tenemos una representación esquemática de lo excavado dentro del yacimiento arqueológico romano, que también se ha excavado parte fuera, como ven ustedes, tienen ahí pues el decumano, el pretorio, las portas principales, y el sector este, toda esta zona externa que señalábamos antes, este y noreste, que señalábamos antes, externas al castrum, al castellum, excavado fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente por Miquel Tarradell y Mateu. Si hablamos de Montalbán, hablamos de 1919 a 1936. Si hablamos de Pelayo Quintero, hablamos de 1940 a 1946. Si hablamos de Montalbán, hablamos de 1948 a 1960. Esos son los arcos cronológicos de los tres. Montalbán también excavará en los años 40, pero ya subordinado a Pelayo Quintero. ¿Qué es lo que se hace con el yacimiento arqueológico de Tamuda? Bueno, pues lo que se hace es diseñar un proyecto que vertebre el patrimonio medioambiental con el patrimonio arqueológico en un espacio que, uno, está a punto de ser, en teoría y aparentemente, devorado por la especulación urbana de una gran metrópoli del norte de Marruecos como es Tetuán, la segunda ciudad más importante del territorio después de Tánger, por demografía y por economía, y una ciudad que está a media hora de coche de Ceuta. Por si nos hacemos una idea de la distancia inmediata
de Puerto Real a Jerez, pues hay un poco menos, quizás, de lo que hay de Tetuán a Ceuta. ¿Qué es lo que se busca? Pues lo que se busca es desarrollar una planificación con un equipo competente que goce de capacidad de organización, que asuma un compromiso y que sea capaz de encarar los problemas abordados por el proyecto. Les estoy a ustedes planteando cosas que son muy, muy elementales y que todos tenemos en la cabeza. Lo digo porque allí pues ha funcionado. Esa implicación del cuerpo social fundamental y esa implicación de las administraciones. Tamuda, además, se había convertido en un espacio verdaderamente marginal. Un espacio en el que se desarrollaban actividades de naturaleza ilícita que atentaban contra la seguridad de las personas y contra la salud pública. Y vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que eso se ha convertido en un espacio, en un parque donde las abuelas van a llevar a los niños a jugar. Ha habido un cambio de paradigma en un espacio además que la ciudad hasta cierto punto ha reivindicado como propio, alejándolo de esa idea de que, para empezar, eso es un suyar casa de los jeans, es decir, es algo como es preislámico, digamos que no, a lo mejor no es muy de fiar, pero luego, aparte de eso, fuertemente vinculado al protectorado. ¿Por qué? Porque son los arqueólogos españoles los que han desarrollado la labor de investigación y de conservación durante toda la primera mitad del siglo XX, produciéndose un parón a partir de 1958, 59, 60, hay alguna intervención de Tarradell ya más tardía, del año 59, 60, 61, pero se consigue que un espacio que está, muchas gracias, que está a punto de perderse y que la ciudad está considerando naturalmente como un foco de problemas, se convierta en un espacio de reivindicación. No quiero no mencionar, lo voy a hacer ahora porque no quiero que se me olvide la figura fundamental, dos figuras fundamentales para todo esto, ya desaparecidas. Por parte española, Jesús Cantero, Chus Cantero, coordinador general que era de Oikos, fallecido recientemente, y por parte marroquí, el coordinador general de la ONG Albirru Al-Ishame, el doctor Mohamed Daoud, también fallecido recientemente. En el caso del doctor Daoud, a causa del coronavirus, ¿no? Que fueron los dos personajes capitales cuya inteligencia mutua y entendimiento mutuo permitió que esto empezara a moverse. Y me parece que es de rigor mencionar a uno y a otro. Lo que se desarrolla es un plan estratégico que cuenta con una serie de problemas base que lo hemos desarrollado en esta imagen, ¿no? No hay un plan de conservación preventiva ni de investigación, el yacimiento no deja de deteriorarse, hay una paralización de la producción científica sobre Tamuda, como decimos, desde principios de los años 60, estamos hablando de 2007, 2008, prácticamente medio siglo en los que aparte de algún trabajo puntual hecho por el profesor Mekinasi, Ahmed Mekinasi, arqueólogo marroquí que intervino en el yacimiento, pero de manera fugaz y puntual, no por él, sino porque la administración marroquí iba por otros tiros. El aula de investigación que se ha creado, el edificio de investigación que se ha creado en el yacimiento, que hemos visto fugazmente en una imagen anterior, lleva el nombre de Aula Mekinasi, en homenaje a ese primer arqueólogo marroquí que estudió en el yacimiento. Bueno, aquí tienen ustedes una panoplia de los problemas con los que nos enfrentamos y cuáles son los aspectos positivos que se pueden desprender de la acción sobre el proyecto a medida de que el proyecto se va generando, a medida que el proyecto se construye, hay una acción positiva tanto en individuos concretos, de perfiles concretos como los que tenemos ahí señalados, de grupos profesionales y grupos como los que también tenemos ahí señalados, con la acción de instituciones y entidades como las que tenemos ahí y de organismos superiores como los que hemos plasmado en esta diapositiva, algunos de los cuales hemos mencionado con anterioridad. Porque lo que se busca además es que la regeneración del espacio arqueológico y natural de Tamuda sirva como un campus de trabajo y un campus de estudio para estudiantes, tanto españoles como sobre todo y principalmente marroquíes. De manera que
si es un parque medioambiental, los estudios de botánica, los estudios geográficos, la ribera del río, estudios incluso de ingeniería, desde la perspectiva histórica y arqueológica, estudios arqueológicos, estudios de arquitectura, estudios históricos, puedan vertebrarse en torno a esa zona patrimonial. Ojo, no nos equivoquemos, claro, ¿y todo esto cómo se hace? ¿Recuerdan ustedes que al principio estaba yo hablando del ímprobo esfuerzo de las administraciones públicas, de los gestores públicos? Pues con eso. Porque el capítulo 1 es fundamental. El personal y luego el capítulo presupuestario. Sin esa vinculación de las administraciones públicas impulsadas, no he dicho empujadas, impulsadas, no he dicho empujadas, animadas, no he dicho empujadas, movidas, no he dicho empujadas en ningún momento, para nada, por el cuerpo social, pues al final se consigue eso que se llama sinergia y resultados. Que el proceso es largo, que es arduo, que hay idas y venidas y hay de todo. Pues sí, lo hay. Pero al final lo que se hizo fue eso, desarrollar una primera fase de diagnóstico y diseño en los años 2006-2007, otra de ejecución de proyectos, un primer lustro de ejecución de proyectos y luego una primera fase de evaluación y control de 2010 a 2011, con vistas a, ojo, un lustro de trabajo para echar a andar el proyecto. Estamos hablando de 5 años previos hasta que en 2010-2011 empieza a andar el proyecto. Y sí, es de decir que la arqueología ha sido el eje referencial y el pilar fundamental de la acción en, sobre, para, con y todas las proposiciones que queramos tener Tamuda desde el principio. Es un yacimiento arqueológico. Decía yo al principio que la arqueología parece ser lo primero, aquí ha sido lo último. Pero aparte de ser lo último, sí que es cierto que se ha convertido en aquello de darme un punto de apoyo y mover el mundo. Porque los proyectos de investigación y de conservación, ojo, no basta, y eso lo saben, bueno, todos ustedes, especialmente los arqueólogos que hay en la sala, no basta la investigación, es fundamental la conservación. A veces la conservación pasa por cubrir los espacios, yo no estoy diciendo que haya que cubrirlos, todos, ni siempre, pero a veces la conservación pasa por, una vez investigado, preservarlos y cubrirlos. Eso se ha hecho con partes de las que se han excavado en Tamuda, con su protocolo correspondiente, su geotextil y todos sus avíos, pero esos 5 años previos han llevado al desarrollo de distintos proyectos, tanto de naturaleza urbanística, porque se ha incidido en la ribera del río, se ha reorganizado en la ribera del río por parte del gobierno marroquí y de la comuna urbana de Tetuán, una zona que se anegaba continuamente, ahora es una corniche, un paseo ribereño, la verdad, bastante bonito, donde la gente va a hacer footing, donde va a correr, va a andar, monta en bicicleta, una zona peatonal de disfrute de los ciudadanos, ya en un contexto plenamente o prácticamente plenamente urbano. Se han hecho pues canalizaciones, porque se ha tenido que incidir en el tema del alcantarillado en el entorno del yacimiento. Se han hecho obras públicas también en lo que son las carreteras que bordean el yacimiento, porque no lo he dicho, pero está en el cruce en un cruce de caminos que lleva de Tetuán, por ejemplo, a la zona de Chauen, una zona fuertemente turística, con un cierto peso de los transportes por carretera, y es todo ello. Aquí tienen ustedes el eje de comunicaciones y de carretera. Esta es la carretera de Chauen, ¿vale? Esta es la carretera de Chauen, y esto que tienen ustedes aquí al fondo es Tetuán. Ven ustedes toda la masa de arbolado y una perspectiva bastante general del yacimiento y del parque medioambiental y natural, parque cultural y ambiental de Tamuda. Señalada aquí la zona arqueológica principal, que no la única, que no la única, y dentro de la zona arqueológica principal, la helenística y romana. Sabemos que hay material prehistórico, por ejemplo, y protohistórico en todo el entorno de esta pequeña meseta, de este plató que se asoma al río Martil, que tienen ustedes por aquí y que está pues a unos 12-13 kilómetros de la desembocadura. Bien, aquí tienen una vista aérea de todo lo que es el parque medioambiental, parque cultural y ambiental de Tamuda, que es esta especie de bocina que tenemos aquí, con el yacimiento arqueológico en un extremo, pero que se abre, gira en torno a esta pinaleta y ocupa todo el límite de la ribera del
del espacio comprendido por ese parque que trasciende del espacio arqueológico. La arqueología, el patrimonio arqueológico, ha servido para crear un parque medioambiental y cultural que aprovecha por los recursos de lo que se dispone. El arroyo Tamuda, que es un afluente del río Martil, el río Martil en sí mismo, el bosquecillo preexistente, el yacimiento arqueológico. Esta mancha marrón debería estar un poco más arriba, ¿vale? Disculpen ustedes que esto debería estar aquí. El yacimiento arqueológico en sí y la zona patrimonial que trasciende del yacimiento arqueológico de Tamuda, con la construcción de un centro de interpretación. Son dos edificios, un centro de interpretación y un centro de investigación, el cual lleva, como decíamos, el nombre de ese arqueólogo Ahmed Mekinasi, porque fue el primer, como decía, arqueólogo marroquí que trabajó allí. Se crea un parque metropolitano de Tamuda. Esto que están viendo ustedes aquí ya es la ciudad de Tetuán, ¿vale? Son los arrabales de la ciudad de Tetuán, y esta es la cornisa que yo les decía. Ven ustedes que aquí está la carretera y nada, un talud. Bueno, pues parte de este talud se ha convertido en una zona de paseo ribereño, de paseo fluvial, con pasarelas, con puentes nuevos que permiten un cierto esparcimiento, incluso recreativo, lúdico, de los habitantes de la ciudad de Tetuán. Todo eso se hizo con la mira puesta en la participación ciudadana, en mesas de trabajo en la ciudad de Tetuán, con la ciudadanía de Tetuán, mesas de trabajo articuladas gracias a las asociaciones y las plataformas y las ONG marroquíes, con Albirru Ali Shame a la cabeza, y empezó a producir literatura científica, que es una cosa también fundamental. Empezó a volverse a producir literatura científica. Apuntábamos como uno de los puntos débiles, que no había habido investigación desde hacía casi 50 años. El plan estratégico de la zona patrimonial de Tamuda cuenta con un cronograma de acciones, como hemos visto, que se desarrollaba a lo largo del tiempo, y en el que uno de los pilares fundamentales fue precisamente el de la investigación arqueológica y el de la difusión de esos resultados de la investigación arqueológica. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, una diapositiva de la prospección geofísica que se desarrolló en el yacimiento de Tamuda. Bueno, literatura científica, actuaciones de conservación. Aquí tienen ustedes la muralla, cómo se encontraba previamente a esas actuaciones de conservación, y el desarrollo de esas actuaciones de conservación, cómo han permitido recuperar en buena medida parte de esa muralla para una mejor inteligencia del sitio, para una mejor lectura del yacimiento arqueológico. Quiero decir que se han implementado medidas tanto de investigación como de conservación en el yacimiento arqueológico de este es el profesor Mustafa Gottes, uno de estos arqueólogos marroquíes fundamentales para el profesor catedrático de Historia Antigua de la Universidad del Malik Sadi, fundamentales para el desarrollo de la acción y del proyecto. El edificio en construcción del centro Mekinasi, el edificio terminado de por un lado el pabellón de investigación, por otro lado el centro de interpretación, que es, como digo, el pabellón Ahmed Mekinasi, y la producción de literatura divulgativa sobre el yacimiento, como la primera guía oficial del yacimiento en árabe y en español. En el mismo volumen tienen ustedes un bilingüe en árabe y en español. ¿Qué es lo que queríamos plantear aquí fundamentalmente? De una manera escueta, no sé por qué está repitiendo estas diapositivas que ya hemos visto, se ha vuelto esto un poco loco. Lo que quería plantear es que es posible, que se puede recuperar un espacio que aúne lo medioambiental, lo natural, lo histórico, lo arqueológico de forma unitaria, que se puede hacer en un entorno urbano, periurbano o no. Aquí en este caso, que fuera un entorno casi urbano, era un hándicap, porque la presión urbanística era muy fuerte, y el Ayuntamiento de Tetuán pasó de querer urbanizar esa zona a convertirlo en un parque medioambiental y natural, que entre otras cosas es prácticamente el único del que dispone la ciudad de Tetuán hoy día, ¿vale? Antes no tenía, ahora tiene este, ¿no? Y se puede, gracias, y con esto ya termino, fundamentalmente gracias a la unión del cuerpo social con los distintos actores de la gestión desde lo público. La universidad, que está aquí, no es que esté aquí representada, es que estamos en la universidad, las administraciones públicas territoriales que participan en la organización de este evento, el cuerpo social, con la plataforma, que
organiza este evento también, junto con la universidad y las administraciones públicas, quiero decir, los elementos vertebradores del cuerpo social. Sí estaba el Museo Arqueológico de Tamuda, está el Museo Arqueológico Municipal de Jerez también, y fundamentalmente el cuerpo social. Aquí ahora mismo hay 2 personas, en la sala no hace falta ni contar, yo creo que si hiciéramos una votación perdíamos tú y yo porque somos menos. Es la masa del cuerpo social, entendida masa en el mejor de los sentidos, la que definitivamente hizo posible que esto existiera. Y que se siga investigando y que se siga trabajando y que se sigan produciendo spin-offs, si me disculpan el barbarismo, el anglicismo, del proyecto Tamuda, que ha servido para consolidar un parque cultural y medioambiental que ha pasado de ser una zona poco recomendable donde se atentaba contra la salud pública a ser un parquecito, y eso lo he visto yo, no me lo han contado, porque yo estaba allí excavando, donde van las abuelas a llevar a los nietos a jugar. Y eso es sencillamente maravilloso. Mucho ánimo y que no decaiga. Bueno, como os comentaba al principio, hay muchas similitudes entre lo nuestro y lo que nos ha expuesto, o sea, entre Asta y lo que nos ha expuesto Manolo, ¿no? Y hay un potencial, entre otras cosas, tenemos un elemento que puede servir de catalizador del territorio, de creador de riqueza, pero no solamente cuando hablamos de riqueza económica, sino, como decía Manuel, o sea, estamos hablando ahí de riqueza cultural, que eso no se valora, de riqueza medioambiental, que tiene un valor incalculable, y estamos hablando fundamentalmente de tomar conciencia de lo que somos y hacia dónde vamos, porque ahí están las raíces de Jerez, las raíces de nuestra población. Y sobre todo, creo que es importante el tema de que él ha hecho mucho hincapié, y que yo también eso lo vi allí en Tamuda, es la importancia de la dinamización popular, ¿no? Con respecto a tomar conciencia de lo que es nuestro. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer antes de irnos al café, abrimos el turno de preguntas, 2, 3, y luego nos vamos, que Pepe nos dé el boleto para el café. La Magdalena al ¿Alguien gusto propio. tiene alguna inquietud? ¿Quiere saber algo sobre Tamuda o sobre cómo él ve el enfoque de Asta Regia o cualquier tema relacionado con lo que estamos hablando? A ver, Paco. Quítate la mascarilla hablando y así nos enteramos todos, si no... Mejor. Bueno, muchas gracias por este vídeo, me ha parecido maravillosa. ¿Qué tiempo desde que, bueno, porque estamos hablando de un cierto periodo ahí desde el empiezo de este asunto hasta realmente la excavación, pues para tenernos, por lo menos para hacernos una idea de lo que nos puede durar a nosotros, ¿no? Es la pregunta. Bueno, en principio la fase de organización del proyecto fueron 5 años, ¿vale? Desde que se empieza a diseñar el proyecto inicial hasta que se empiezan a implementar ya los trabajos de campo social, es decir, las distintas mesas, es que aquí he puesto muy poquito, ¿no? Las distintas mesas, pero si buscan ustedes en Google Proyecto Tamuda, si ponen ustedes en Google Proyecto Tamuda o Parque Cultural de Tamuda, encuentran la documentación. Se pueden incluso descargar los PDF, con los cuales están ahí a libre disposición. Ese documento que he puesto de la portadita así marrón, ese librito está publicado y está de libre acceso en internet. Se puede encontrar con relativa facilidad, no hay que buscarlo mucho. Lo digo porque ahí sí viene desarrollado con más detalle el proceso de las mesas de participación ciudadana, el desarrollo de un plan estratégico de una zona patrimonial, que fue lo que se hizo, planificar, desarrollar un plan estratégico con todos los avíos y los perejiles, perdonen ustedes que lo diga así, que eso lleva aparejado. Entonces, estamos hablando de pues, un mínimo de 3 años hasta 5. Aquí se hizo sin prisa, también porque las circunstancias de la cooperación internacional son más complejas, los tiempos son otros. Ahora nos tomamos el café y hablamos fuera del micrófono. La cooperación internacional siempre es complicada. Tiene su tiempo. Y tiene su tiempo y tiene sus tiempos. Y bueno, los ejercicios presupuestarios son los que son, pero a lo mejor tus tiempos no son los de tu socio, y a lo mejor tu socio necesita otros tiempos, y a lo mejor si tu socio es Francia, pues sus tiempos son unos, y si tu socio es, ¿qué te digo yo?, Sri Lanka, pues sus tiempos son otros.
¿vale? No quiero que nadie me interprete mal. La cuestión está en que son 5 años lo de la fase previa e inicial, y que luego, y ahora lo digo con micrófono encendido, aunque esté hablando fuera de micrófono, se utilizó como ariete de la arqueología. El patrimonio arqueológico, ¿por qué? Porque es lo visible y porque además era lo identitario. Las ruinas de Tamuda, que no lo he dicho, pero bueno, lo digo ahora, tenían el nombre de Suyar. O sea, Tamuda está perfectamente visible desde Tetuán, pero se ve. Que no es que un descubrimiento, no es que se descubriera el yacimiento, el mérito que tiene Montalbán es que lo identificó. Identificó esas ruinas, que eran Suyar al portugués, como aquí está el castillo de la Reina Mora, el castillo del Moro, el castillo del Rey Moro, allí todo lo que es preislámico es el castillo portugués, en el norte de en La Gomara y en La Yevala. El castillo del portugués, Suyar, fortaleza, castillo, el Suyar al portugués. Entonces Montalbán tuvo la perspicacia de decir, no, es que esto es la Tamuda de Plinio, Historia Natural 5.18, o sea que lo clavó. Que luego han venido otros que se han querido llevar el mérito, pero fue César Luis de Montalbán el que identificó el yacimiento, ¿no? Y claro, esa punta de lanza arqueológica es la que sirvió para mover el mundo, como decía al principio, porque es un yacimiento arqueológico que está a la vista de Tetuán y que la ciudad pasó de no considerar, en líneas generales, a sentir como algo propio y algo que merecía la pena cuidar, en tanto en cuanto además tendría y podía tener utilidad pública, una utilidad pública para el disfrute de todo el mundo. De hecho, casi se disfruta más hoy la parte medioambiental que la parte arqueológica, porque la parte arqueológica, como siempre, está sujeta a que sea investigación, que sea excavaciones, que sea tal, pues se anda menos por el patrimonio, por la parte natural, pues por el parque se anda más que por la ruina. Un poco así, también es concepción de las cosas, pero por no extenderme más, como 5 años. Paco, un plan estratégico en España de participación, aquí 9 meses, 12 se hace perfectamente, que sea participativo, o sea, creando mesas como habla y todo eso, 9-12 meses se hace perfectamente, tampoco mucho más. Allí al fondo había nada. Buenas tardes. Que yo he trabajado en un proyecto en Marruecos durante 10 años, me parece, en Larache, que entonces exactamente las cuestiones de gestión que estás comentando, los ritmos, etcétera, que es realmente complejo. Ahora, es súper importante destacar el éxito de ese proyecto, también el éxito del proyecto de Larache, que era un proyecto de rehabilitación, o sea, los vecinos construyeron sus propias casas, vivían en Chabola y ahora afortunadamente tienen casas de ladrillo. Y entonces, pero me llama la atención que yo, habiendo estado trabajando tanto en Marruecos y en la Universidad de Sevilla y tal, de pronto no conocía el proyecto de Tamuda. Entonces, no solamente hay los tiempos, los ritmos, hay roces, sino que también los canales de comunicación. Sí. Realmente, si no me entero yo, se va a enterar, ¿no? Porque el interés... Entonces, que eso me parece súper importante, el que nosotros, desde aquí, estemos muy atentos a proyectos como este que se están haciendo en Marruecos y a la posibilidad de establecer puntos de encuentro, porque en Marruecos somos vecinos y realmente siempre estamos de espalda, siempre estamos de espalda, ¿no? Sí. Y lo único que te quería preguntar era si conocías o sabías algo del yacimiento que hay en Larache, que yo lo he visitado. Del Ixus, sí. Sí. Que si esta mañana me han pedido que participe en un proyecto de investigación en Ixus. Esta mañana precisamente me han planteado que participe en un proyecto de investigación en Lixus que se está montando. Sí, pero que supongo que tiene que ver con el otro proyecto del Tetuán, o sea, el Tamuda tendrá cosas similares al proyecto de Lixus, y igual que tendrá cosas similares a yacimientos que hay aquí en la orilla norte, supongo. Lixus es un... Ahora si quieres fuera del micrófono lo hablamos. Lixus es un yacimiento en una colina, también de origen fenicio, una ciudad enorme, monumental, con una fase romana importantísima. El problema es que, el problema en el sentido griego de probuleum, la cuestión es que la acción sobre los yacimientos arqueológicos en general ha venido siendo no solamente en Marruecos, ¿vale? Pero ciñéndonos al territorio del antiguo protectorado, la acción sobre los yacimientos arqueológicos ha venido siendo una acción fundamentalmente arqueológica, es decir, investigaciones
puntuales en zonas concretas de los yacimientos. Me interesa excavar edificios monumentales, excavo el anfiteatro. Yo estudio teatro romano, pues estudio el teatro. Yo estudio producción de ánforas, estudio las factorías de producción de ánforas. Claro, yo no es que yo esté aquí como Paco Umbral a hablar de mi libro o de mi proyecto. La cuestión es que la planificación estratégica integral es algo que no es, y tú lo sabes, permíteme que te tutee, si participas en proyectos de cooperación cultural o de proyectos de cooperación, la planificación estratégica es fundamental, porque si no lo que hacemos es arqueología, hablo de mi terreno ahora, arqueología y ya. Hago un estudio magnífico, lo digo sin ironía, presento un estudio magnífico, pongo en valor en tanto en cuanto voy a conocer aspectos fundamentales de un yacimiento, pero eso no incide en líneas generales y, por supuesto, a la larga sí lo hará, muy a la larga, por inercia, porque se va conociendo los yacimientos arqueológicos y por inercia, pero eso no incide, no ya a la corta, sino ni siquiera a la media, en beneficio de la conservación del yacimiento, de la socialización del conocimiento de ese yacimiento arqueológico y de la imbricación del cuerpo social en el yacimiento arqueológico. Si tú montas un plan estratégico aquí, en Jerez, o en Manila, o en Tamuda, que se articule en base al cuerpo social, será la mejor forma de hacer que el cuerpo social sea actor y protagonista a la vez, sujeto activo, no solo paciente, por no decir pasivo, no solo sujeto paciente, sino sujeto activo de la acción en y sobre el patrimonio. Yo tampoco conocía ese proyecto vuestro. Sí, ahora lo hablamos. El proyecto del ISU eso se incardina dentro de las acciones del Plan Asur de turismo que tiene la región norte de Tánger-Tetuán, y viene impulsado porque quieren promocionar el turismo cultural. Y una de las cosas que hacen es el desarrollo del ISU, y ahí entra también las acciones de desarrollar, en este caso, un yacimiento de este tipo. Que es cierto lo que tú dices, hay un desconocimiento total, muchas veces trabajamos, pasa en la propia universidad, somos grupos de investigación y trabajamos temáticas parecidas y no sabemos realmente qué trabaja uno y otro, ¿sabes? A mí me ha pasado de estar comiendo en la Casa España de Tetuán y de repente encontrarnos otro grupo de cooperación andaluza y era gente de la Universidad de Granada que estaba haciendo un plan de acción en la Medina de Tetuán. ¿Vale? Y tú allí, los arqueólogos, los arquitectos, Universidad de Cádiz, Universidad de Granada, Junta de Andalucía, Diputación de Granada, Diputación de Cádiz, y yo decía, bueno, pues podíamos, pues para otra me llamo. Aquí está mi número, llámame, como el chiste del gorila, ¿no? Pues igual. Perdona, que Paco quería. Quería preguntar, ¿el proyecto Tamuda sigue desarrollándose? ¿Ha concluido? ¿Qué mantenimiento tiene ahora? La administración marroquí ha asumido la gestión del parque de Tamuda, del parque cultural y medioambiental. Claro, ahí está por una parte la wilaya, es decir, el gobierno de la provincia, de la región. Por otra parte, la comuna urbana de Tetuán. Por otra parte, comunas rurales, como la comuna rural de Tamuda, que es las casitas que se veían al lado, un pequeño pueblo, hay como aquí, temas de interacción entre administraciones, y el Ministerio de Cultura del Reino de Marruecos, que es el que gestiona el yacimiento y el centro de interpretación y el centro de investigación. La última campaña de excavación de campo, hasta donde yo recuerdo, de la Universidad de Cádiz, fue en 2019. Claro, es que justo después de eso ha cogido la pandemia. Y después de la pandemia, las circunstancias complicadas desde el punto de vista político y diplomático. Entonces, eso lo tiene todo ahora mismo detenido. Lo que tiene que ver con la conservación y la gestión del sitio es, y ha sido siempre, enteramente marroquí. Porque hay que partir de la base de que la titularidad de los bienes patrimoniales del Reino de Marruecos es enteramente marroquí, y lo era en época del protectorado. Los bienes patrimoniales inmuebles y muebles de Marruecos son marroquíes. Digo esto porque, claro, es a la autoridad marroquí la que compete la gestión sobre los mismos. El yacimiento de Tamuda, lo que se produce es la compra de los terrenos, fundamentalmente con Quintero, que es el gran impulsor, porque era el Castellum únicamente, y Quintero, que no es tonto, hace que la administración española compre parte de los terrenos de alrededor. Pero no la administración española, la administración de la alta comisaría del protectorado. Lo paga España, pero revierte en el Reino de Marruecos. Y es al Reino de Marruecos el que compete la responsabilidad. Físicamente, Paco, yo no voy desde febrero del 18. Entonces no sé cómo estará ahora mismo con toda la pandemia por medio y demás. Bueno, pues
Si Pepe se va a poner la puerta y os va dando un vale para tomar café. Luego nos vemos dentro de un cuarto de hora, ¿vale? Muchas gracias. ¿Cómo he pasado en el tiempo? Bien, Maribel.